La estructura de una oración gramatical y sus componentes influenciarán la interpretación de dicha oración en las Escrituras. Por lo tanto, es importante tener un conocimiento básico de las partes de una oración gramatical en español, para de esa manera poder entender con fidelidad las Escrituras e enseñarlas como debe de ser y predicar la verdad. Hoy, en el Seminario Bíblico El Teólogo, estaremos tratando en nuestra clase de hermenéutica la estructura gramatical de una oración. Si no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. Si este es el caso, le dé me gusta a este video, lo comparta con personas que pueden beneficiarse de su contenido, le des también a la campanita para de esa manera poder recibir notificaciones de cuando subimos nuevo material para ti. Si gustas recibir un certificado por tomar esta clase, envía un correo electrónico a esta dirección que aparece en pantalla con tu nombre, con tu nacionalidad y número de teléfono. Las Escrituras son precisamente eso, escritos, traducidos al español del griego, hebreo y arameo. La Biblia está compuesta de oraciones y de párrafos, de libros y de secciones en estos libros. Para nosotros poder entender a cabalidad lo que un pasaje o un verso bíblico nos dice, debemos de conocer o tener un conocimiento básico de la estructura gramatical de una oración. En este día estaremos cubriendo la oración gramatical en su estructura más simple, el sujeto, el predicado. Hablaremos también de los diferentes tipos de expresiones, expresiones infinitivales, gerundiales, participiales y complementos, los diferentes complementos. Luego estaremos nosotros analizando gramaticalmente Juan 3:16 y un pasaje en el libro de Juan capítulo 11. En cuanto a la estructura de una oración gramatical, a propósito, recuerde que la oración es un conjunto de palabras que tiene un sentido completo. Se puede identificar porque siempre inicia con una letra en mayúscula y termina con un punto. También la oración la podemos encontrar en párrafos o secciones compuestas de dos o más oraciones gramaticales que también se pueden identificar por tener un punto y aparte, la parte inicia otro párrafo. En cuanto a la oración, tenemos nosotros el sujeto y luego tenemos el predicado. El sujeto es la persona o cosa de la que se habla en una oración. Si yo, por ejemplo, diría, María vino a mi casa, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de María. Entonces, en este caso, María sería el sujeto. Otro término que comúnmente se utiliza para identificar el sujeto es el sustantivo, persona, animal o cosa de la que se habla en una oración. Si, por ejemplo, yo digo los cristianos adoran en este día, los cristianos serían el sujeto de la oración. Jesús sana y salva. En dicha oración, Jesús es el sujeto de la oración. En cuanto al predicado, pues el predicado es lo que se dice del sujeto. Si yo digo, por ejemplo, Pedro duerme en la barca. El sujeto sería Pedro, el predicado sería duerme en la barca. Porque es el predicado, no se expresa lo que se dice
del sujeto. Si yo, por ejemplo, diría, Ana durmió en mi casa. Ana es el sujeto y durmió en mi casa sería el predicado. El predicado, podemos nosotros tener diferentes tipos de expresiones. Podemos tener expresiones infinitivales, que tienen que ver con el verbo y el tiempo y forma del verbo. Un verbo, por ejemplo, es lo que es la acción, estado o movimiento de una oración. Si yo, por ejemplo, digo, Jesús sanó, o Jesús va a sanar. Jesús va a sanar. Esa es una expresión infinitivales. Un verbo en infinitivo es el verbo que no está conjugado. Por ejemplo, sanar es un verbo en infinitivo porque no está conjugado. Si yo digo sanar, ¿quién sana? Pues yo no sé. Pero si digo sanó, ¿quién sana? Pues él sanó. Entonces la expresión infinitival es en donde el verbo se encuentra en su estado sin conjugación o infinitivo. Luego tenemos las expresiones gerundiales. La expresión gerundiales es donde tenemos un gerundio. El gerundio es la añadidura del sufijo ando, endo o yendo. El verbo caminar es un verbo en infinitivo, pero si digo caminando, ya se convierte en un gerundio y por lo tanto una expresión gerundial. Podríamos decir adorando. Ya tenemos aquí una expresión gerundial. Sanando, adorando, sirviendo, etcétera, etcétera. La terminación ando, endo, yendo. Y luego tenemos las expresiones participiales y sus diferentes tiempos. Tenemos el participio perfecto. En este caso, es en donde tenemos una acción completada o terminada. Pedro ha dormido. Santiago ha comido. Jesús ha resucitado. Luego tenemos diferentes partes en una oración. Si nos la desglosamos con mayor detalle, tenemos, por ejemplo, comúnmente en el inicio, el artículo. Si yo digo la iglesia, en este caso, la es el artículo. El pastor. El pastor. En dicho caso, él es el artículo. Y el pastor, pues, es el sustantivo o el sujeto de la oración. Entonces tenemos nosotros artículo, sujeto, tenemos verbos, tenemos predicados, tenemos complementos, complementos directos, complementos indirectos. Los complementos tienen que ver con en quién recae la acción. Complemento directo es cuando la acción recae sobre el sujeto. Complemento indirecto cuando la acción no recae en el sujeto o el sujeto actúa a favor de otro o afectando a otro. Recordarán también que cada oración gramatical tiene punto, tiene coma. Hay signos de preguntas, de interrogación. Tenemos signos de admiración. Y los diferentes signos tienen importancia porque nos ayudarán a determinar de qué estamos hablando. Por ejemplo, Jesús dijo, Él es la resurrección y la vida. Y luego dice, ¿crees esto? En Juan 11. ¿Crees esto? Es una pregunta.
Y el hecho de que es una pregunta afecta la interpretación. Para tener un poquito de contexto. Los puntos son de vital importancia en la interpretación de una oración. Yo he escuchado algunos errores que se han cometido precisamente por no prestar atención a la estructura gramatical y en particular a un punto. El ejemplo que voy a dar en este momento lo encontramos en San Juan, capítulo 11, versículo 39. Allí leemos: dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. La pregunta aquí es: ¿quién quitó la piedra? Yo he escuchado personas decir que fue Marta quien quitó la piedra, porque dice: quitar la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor. Entonces fue Marta la que quitó la piedra. Es lo que yo he escuchado en algunas ocasiones. Sin embargo, no es lo que el pasaje dice. Si uno lo lee con detenimiento, dice: dijo Jesús. 2 puntos. Quitad la piedra. Punto y seguido. Si una oración gramatical es un conjunto de palabras que tiene un sentido completo, Jesús dijo: quitad la piedra. Es una oración gramatical y una nueva inicia después del punto. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo. Aquí no dice que Marta quitó la piedra. Y sabemos que no fue Marta. Jesús dijo: quitad la piedra. Punto. Y luego Marta es la que habla. Marta dice: la hermana del que había muerto. Es una nota aclaratoria con el fin de identificar cuál Marta estamos hablando. Le dijo: Señor, hiede ya. No dijo: Señor, hiede ya. Si no hay coma, estamos diciendo que el Señor hiede. Pero hay una coma. Señor, hiede ya. Por lo tanto, debemos de tener cuidado en prestar atención a los detalles gramaticales. Si no lo hacemos, estaremos interpretando mal interpretando las Escrituras. Otro ejemplo que nos puede ayudar a entender en términos prácticos la importancia del análisis gramático del pasaje sería Juan 3:16. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo primero que podemos nosotros notar en Juan 3:16 es que el verso 16, para ser entendido en su sentido completo, necesitamos irnos a los versos anteriores. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos por la primera palabra que aparece en el verso en español. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. El término porque, conjunción causal que indica razón. ¿La razón de qué? Para saberlo necesitamos irnos a los versos anteriores. Porque entonces me da a entender que Juan 3:16 necesita de más para ser entendido. Ahora, Juan 3:16, a propósito, está compuesto de 2 cláusulas. Tenemos una cláusula principal y una cláusula subordinada. La cláusula principal es la declaración central. ¿Cuál es la declaración central de Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Lo demás
depende de la cláusula principal que ha dado a su Hijo unigénito. Ahora, que ha dado a su Hijo unigénito me explica el nivel, el grado de amor que Dios tiene para con el mundo. Que ha dado a su Hijo unigénito. La cláusula principal, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Cláusula secundaria o subordinaria, para que todo aquel que en Él cree o que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces tenemos dos cláusulas. La cláusula principal, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Y la cláusula subordinada, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es el centro de Juan 3:16? El amor de Dios en la cláusula principal. Y es principal porque la subordinada sin la principal no tiene sentido. Ok, leamos la subordinada. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en Él crea. Nota que se necesita más información. Por lo tanto, la cláusula principal nos ayuda a entender la secundaria. Nuevamente, ¿por qué? Es una conjunción causal que indica razón diferente a por qué. ¿Qué es la diferencia de por qué y por qué? Dos. ¿Por qué? Son dos palabras, por y qué. Y segundo, el qué en por qué tiene un acento. Pero en por qué es una palabra y no tiene acento. Entonces aquí se nos está dando una razón. Porque de tal manera, un grado, tal es un adjetivo indicativo que indica el grado. Porque de tal manera amó el verbo, Dios, el sujeto al mundo. ¿A quién Él ama? El objeto. Y ahora nos da nos ayuda a entender el grado de amor que ha dado, del verbo dar, a su Hijo unigénito. Para, una conjunción, que todo aquel que crea o cree en Él, pronombre, no se pierda, más, ese más es una conjunción que expresa lo opuesto. En vez de, tenga vida eterna. En vez de perderse, tenga vida eterna. La intención del video de hoy es encaminarle a conocer las partes principales de una oración. Hablamos del sujeto, hablamos del predicado, hablamos de las diferentes expresiones, las expresiones infinitivales, las gerundiales, las participiales y los complementos. Hablamos del artículo, del adjetivo, del verbo y de los complementos, del punto, de la coma, de los signos de interrogación, de admiración, etc. Y hablamos de la importancia de prestar atención a esos detalles cuando se analiza las Escrituras. De lo contrario, podríamos cometer errores sin tener la intención de confundir. En este caso, lo haríamos por ignorancia. Recordarán ustedes que estamos enseñando el método histórico gramático. Esa es la razón por la cual en este momento estamos tratando ese elemento de la gramática. En el próximo video estaremos hablando de los elementos retóricos en las Escrituras. No te lo puedes perder. Agradecemos su participación en esta clase. Yo soy su maestro, Eliezer de León. Esperamos que le haya sido de bendición. Suscríbase, comparta este video y dé a conocer a otros que estamos aquí para ser de bendición.
Si no lo has hecho, también te invitamos a que apoyes económicamente este ministerio yendo a la dirección que aparece en la descripción del video. Allí tenemos una cuenta con Patreon y puedes bendecirnos de esa manera. Dios le bendiga.